En el vídeo de hoy voy a hacer un repaso de las noticias de última hora que conocimos durante el día de ayer, resumiendo qué dijo la Fed respecto a la política monetaria en Estados Unidos y cómo reaccionó el mercado. Posteriormente haré un análisis de la última hora de Bitcoin, donde también analizaré un patrón de comportamiento que creo que puede ser determinante para entender qué pasará con el mercado de criptomonedas de cara a los próximos meses. Bueno, antes de pasar a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, donde tendremos en cuenta primero el comportamiento de los anteriores ciclos alcistas de Bitcoin, justamente después de que se forme el mínimo del anterior ciclo bajista, aquí podremos analizar en dos direcciones, primero en cuanto a ROI, el retorno, y segundo en cuanto a estructura. Ya veréis que es bastante interesante las conclusiones. Y segundo, tendremos en cuenta también una estructura de mercado cíclica que yo creo que es determinante para poder entender qué está pasando, de dónde venimos y sobre todo dónde vamos en el mercado de criptomonedas y dónde vamos en Bitcoin. Simplemente porque a través de dicha estructura podremos entender un poco mejor lo que podemos esperar de cara a los próximos meses. Pero bueno, antes de todo esto, quiero tratar lo que sucedió ayer, quiero resumir qué es lo que dijo Jerome Powell en cuanto a inflación, en cuanto a tipos de interés y cómo reaccionaron los mercados. Así que empecemos por lo primero. Creen que la inflación sigue estando demasiado elevada y la quieren bajar al 2% sí o sí. Venimos de un pico inflacionario terrible desde hace ya meses, incluso hace prácticamente 2 años, hará en muy pocos meses, hará 2 años que teníamos la inflación bastante disparada, pero consideran que seguimos teniendo la inflación, hablando de Estados Unidos, porque estamos centrándonos en la Fed, excesivamente disparada y la quieren llevar al 2% sí o sí. Han confirmado que independientemente de esas caídas que hemos estado viendo durante los últimos meses, que les da igual, que consideran que está demasiado alta aún y siguen comprometidos con la cifra del 2%, pero quieren ver evidencias continuas para poder generar la confianza suficiente de que la inflación está bajando de forma sostenible hacia ese 2%. Hemos tenido muchos casos en la historia donde se han llegado a picos importantes de inflación, se han reducido considerablemente, pero ¡pam! Se ha vuelto a subir. Se ha vuelto a reducir, pero ¡pam! Se ha vuelto a subir. Quiero decir, les preocupa bastante el hecho de que más que se forme un pequeño repunte, les preocupa que la inflación pueda consolidarse por encima del 2%. Y justamente están comprometidos con eso. Entonces, ¿qué utilizan para reducir esa inflación? Pues entre otras cosas los tipos de interés y consideran, ayer por cierto, no hace falta que lo dijera, pero ayer los tipos de interés no se tocaron, consideran que ya hemos llegado al máximo en cuanto a tipos de interés. Ahora el juego, ¿dónde está? El juego, más que en subir, está en ver si reduces o mantienes, si reduces o mantienes, si reduces o mantienes. Ellos han apostado porque se van a reducir 3 veces los tipos de interés durante este año 2024, pero como podéis comprobar, el mercado no descuenta 3, descuenta 6 bajadas de tipos de interés. Claro, esto es un tema importante porque ahí hay una diferencia entre lo que la Fed considera y lo que el mercado, el inversor, el analista considera. Seguramente no será ni una cosa ni la otra, pero la realidad es que hay diferencia, hay un gap importante entre ambas partes. Pero bueno, saben que reducir las restricciones de la política monetaria demasiado pronto o demasiado, una de esas dos, podría resultar en una reversión del proceso que se ha formado en materia de inflación, de este proceso correctivo. Y en última instancia, requeriría una política aún más estricta para que la inflación vuelva al 2%. Es decir, creen que si empiezan a ser demasiado suaves, demasiado pronto, lo que sucederá es algo así. Y es lo que no quieren. Pero también consideran que reducir demasiado tarde estos tipos de interés, aguantar la tasa en la que estamos actualmente demasiado tiempo durante este año, puede o va a repercutir directamente en una clara debilidad de la actividad económica y del empleo. Situación que, si se diera, es decir, si ven un debilitamiento inesperado en el mercado laboral, sin duda los recortes van a ser mucho más rápidos. Quiero decir, ellos ahora mismo tienen un ritmo estipulado, tienen una forma la cual prevén que van a ir haciendo los tiempos, pero si ven que, por ejemplo, de hecho mañana tenemos
decisión, tenemos datos sobre el desempleo en Estados Unidos. Si este dato, que se espera que suba otra vez al 3,8%, por lo que fuera, llegara al 4%, es decir, oye, crecimiento del desempleo inesperado, porque no se espera que llegue al 4%, ¿qué pasará? Lo que pasará es que vendrán aquí y serán mucho más agresivos en cuanto a la bajada. Es decir, ahora tienen que jugar con que si son muy permisivos, la inflación puede volver a elevarse. Pero si son muy restrictivos, puede castigar la situación económica y el mercado laboral y entrar en una recesión importante. Con lo cual tienen que ir jugando con eso porque el trabajo ya lo han hecho. Una parte del trabajo ya lo han hecho, que es marcar una política restrictiva y llegar al máximo de esa política. Ahora ya hemos llegado al máximo. Lo han comentado ellos, no es la primera vez, ya lo han dicho en otras ocasiones. Ahora tienen que jugar con ese máximo para ni por un lado ser muy permisivos, ni por otro lado ser muy restrictivos. Entonces, ¿cómo se ha tomado esto el mercado? Ahora haremos el análisis de Bitcoin, pero en términos generales, si venimos a mercados europeos, utilizaremos el Eurostoxx. Como podéis comprobar, la realidad es positiva. Justamente esta semana, la semana pasada fue realmente increíble. El día de ayer fue de desaceleración, pero la realidad es que el hecho de que nos encontramos en un estado muy positivo en términos generales en Europa ha facilitado que el día de ayer fuera bastante plano, sin más. Pero, ¿qué ha pasado por contraposición en Estados Unidos? Bien, S&P 500 1,61% abajo, Dow Jones 0,82%, Nasdaq 1,94%. Quiero decir, en Estados Unidos sí que es cierto que no estamos en una situación negativa, pero ya venimos de un proceso de desaceleración un poquito más claro durante la semana pasada. En Europa hemos visto correcciones mayores, en Estados Unidos hemos mantenido ese ritmo y el día de ayer de Estados Unidos no fue tampoco demasiado positivo. Esto no es algo que sea determinante porque muchas veces salen datos, el día tiene una tonalidad, o lo que resta de sesión tiene una tonalidad, pero justamente la siguiente sesión es totalmente lo opuesto. Y esto es algo que se ha dado en múltiples ocasiones, simplemente porque igual ya la inercia del principio de la sesión termina de arrastrar pues esos malos resultados porcentuales en cuanto al índice, y luego, una vez ha pasado la noche, el inversor, la tarde y la noche, el inversor, el estadounidense, la gente en general, un poco analiza en frío lo que ha sucedido y el día siguiente es todo lo opuesto. Actualmente tenemos los futuros de Estados Unidos bastante planos, tirando a verdes. Tenemos al Dow Jones, lo tenemos por aquí, un 0,08% arriba, tenemos al Russell 0,41, tenemos al Nasdaq 0,44 y tenemos al S&P 500 0,31. Es decir, esto no es una reacción opuesta a lo que sucedió ayer. Esto es simplemente preapertura, futuros, tal, plano. Pues ya está. Ya veremos cómo termina de reaccionar hoy el mercado. En cuanto a Bitcoin, vamos a darle. El día de ayer fue muy similar al día de Europa, pero también lo entiendo, ya que en criptomonedas, en Bitcoin concretamente, ya estamos dentro de un claro proceso correctivo. Si ponemos encima de la mesa, por ejemplo, el S&P 500... en gráfico diario, pues podemos comprobar que el S&P 500 no para de hacer máximos y mínimos crecientes y justamente aquí, en esta línea vertical que marco, a ver que se me están poniendo de un color muy oscuro, ahí, en esta línea vertical que marco, Bitcoin empezó a hacer máximos y mínimos decrecientes, mientras que el S&P 500 seguía. Quiero decir, para que esto se ajuste un poco, podemos esperar que el S&P 500 caiga un poquito más que el precio de Bitcoin dentro de este tipo de situaciones. La correlación, evidentemente, no es de 1,1 ni tan siquiera de 0,80, pero la realidad es que son activos que están bastante correlacionados y que, pues bueno, hay ciertos periodos de tiempo donde Bitcoin toma la delantera y hay otros periodos donde lo hace el S&P 500. Así que es normal, en mi opinión, que Bitcoin haya reaccionado de forma más o menos negativa que el S&P 500. Lo mismo sucedía, pues, lo hemos comprobado con el mercado de Europa. Entonces, yendo directamente a por el análisis de Bitcoin y antes de pasar a lo que comentaba de
ese patrón. La situación es bastante clara. Ya hemos atacado el nivel de target que comentamos hace literalmente 2 semanas cuando estuvimos analizando esta estructura correctiva. Era el nivel de los 43.300, 43.500, simplemente porque era el inicio de esta estructura. Ahora, ¿qué es lo que nos toca? Pues bueno, nos toca centrarnos en esa sucesión de máximos y mínimos crecientes. El último análisis que hicimos fue literalmente aquí, cuando el precio estaba dentro de un proceso correctivo y marcamos diferentes niveles de soporte. El precio no terminó de formar una corrección, con lo cual esto simplemente es una desaceleración dentro de toda esta fase impulsiva. Así que tenemos que hacer literalmente lo mismo que estuvimos haciendo aquí, marcar Fibonacci y demás. Tú al final, cuando un movimiento se impulsa e inicia, tú no puedes saber a ciencia cierta si esto va a ser un pullback o si simplemente es una fase de desaceleración dentro de un movimiento mayor. Pues bueno, es lo que sucedió literalmente aquí. Evidentemente ahora ya estamos dentro de una fase correctiva, simplemente porque el precio ha empezado a hacer máximos y mínimos decrecientes. Tenemos un máximo en los 43.800 y el siguiente nivel ya lo podemos tasar de 43.300 aproximadamente. Quiero decir, hay una diferencia importante y el precio está dentro de ese pullback. Si tiramos Fibonacci desde el inicio del impulso, podremos marcar niveles que nos pueden dar la pista sobre qué podemos esperar a partir de ahora. Esto es un proceso correctivo dentro de una fase impulsiva mayor. El movimiento es este y ahora estamos haciendo pues un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, etcétera, etcétera. ¿O realmente se trata esto de un agotamiento de todo este movimiento porque ya hemos tocado el target y vamos a continuar esa estructura bajista en gráfico diario, formando ese movimiento tendencial? No lo sé, pero lo que sí considero con una elevada probabilidad es que el precio haga esto o haga esto, no va a ser ni para hacer esto ni para hacer esto. La probabilidad dentro de Bitcoin es más correctiva que impulsiva, eso es así. Pero creo que tome la dirección que tome, no va a marcar tendencia ni un proceso direccional. Y ahora, en unos segundos, veréis por qué. Entonces, quien quiera un poquito perfilar, oye, yo es que más que el medio plazo, que es lo que he comentado yo, que es en lo que me estoy focalizando en gráfico diario, yo quiero focalizarme en el corto plazo. Pues bien, busca una reacción literalmente en estos niveles. Bitcoin ya ha llegado a un proceso o a un nivel de Fibonacci más que interesante para levantarse y a la media móvil de 50 de 4 horas. Con lo cual, desde aquí estamos más que preparados para continuar. ¿Por qué? Porque este movimiento correctivo ya es proporcional al impulso anterior. Obvio, hay niveles, hay zonas interesantes en esta parte inferior. Podríamos tener en cuenta toda esta zona de aquí. ¿Por qué? Pues porque hay diferentes cierres y aperturas, diferentes sombras y además está el nivel de 0,50 de Fibonacci. Quiero decir, el precio puede dilatar respecto al nivel óptimo, donde ya estamos, puede dilatar sin ningún problema, previo a ese movimiento impulsivo. Pero lo que quiero decir, quien quiera realmente focalizarse en el corto plazo, tiene que estar pendiente de estos niveles, desde los 42.100, que es donde estamos ahora, hasta los 41.600. Este rango es lo que va a dictar si el precio genera un nuevo mínimo creciente o si el precio se hunde y elimina ya esta tendencia y ya nos tenemos que focalizar en otra cosa. Entonces, ¿por qué creo que independientemente de la dirección que tome Bitcoin no vamos a marcar una tendencia clara? ¿Y por qué creo que la probabilidad en cuanto a si me tuvieran que decir, oye, o para arriba o para abajo sí o sí, en términos diarios y semanales, diría para abajo? Bueno, pues es simplemente por lo siguiente, y es que si ponemos encima de la mesa el gráfico de Ethereum contra Bitcoin, aquí lo tenemos. Lo voy a poner así, yo creo que ya se ve bien. Lo voy a poner en escala normal. En escala aritmética. Así lo diferenciamos mejor. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que, como podemos comprobar, hay dos formas a través de las cuales el mercado puede moverse. El mercado de criptomonedas o Bitcoin. Pero yo creo que utilizando Ethereum contra Bitcoin, en comparativa con Bitcoin, ya es suficiente como para dar a entender un poco la esencia del mercado, ¿no? Hay una fase en la que Bitcoin sube con fuerza, mientras que el mercado de altcoins, en este caso representado por Ethereum contra Bitcoin, cae. Fase de tipos de interés elevados, crecientes, movimiento alcista. Hay otra fase en la que Bitcoin sube con fuerza y
el mercado de criptomonedas en términos generales, representado por Ethereum Bitcoin, sube con más fuerza. ¿Por qué sabemos que sube con más fuerza? Pues porque este gráfico de Ethereum Bitcoin es alcista. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que independientemente de que Bitcoin esté subiendo, Ethereum está subiendo mucho más que Bitcoin, porque la tendencia es claramente alcista. Y esto es una fase de una política monetaria totalmente diferente a esta de aquí. Actualmente, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un proceso impulsivo de Bitcoin, mientras el gráfico de Ethereum está formando un movimiento correctivo. Dentro de una política monetaria, esta de aquí, literalmente idéntica a esta de aquí, donde Bitcoin sube e Ethereum contra Bitcoin cae. ¿Podemos esperar que lo que venga a continuación sea esto? 100%. 100%. Podemos esperar esto, pero ¿dónde está el tema? El tema está en que si nos fijamos, más allá de este patrón de comportamiento 1, esto lo podemos catalogar como patrón de comportamiento 1 y esto como patrón de comportamiento 2. El 1 es ver cómo Bitcoin sube e Ethereum Bitcoin cae, y el 2 es ver cómo Bitcoin sube, vaya líneas, Bitcoin sube e Ethereum Bitcoin sube mucho más. ¿Esto qué es? Esto es una fase intermedia y aquí es donde tenemos que focalizarnos. Estamos en este proceso, estamos en la 1 ahora mismo. Pero para pasar a la 2, que es esta de aquí, tiene que venir esta intermedia de aquí. Y esto es una fase intermedia en la que Ethereum rompe con los mínimos establecidos previos, forma una fase de acumulación, mientras Bitcoin forma una fase correctiva previa a el arranque y previo al arranque para pasar a la fase 2. Y es justamente donde estamos ahora. Estamos a las puertas de que Bitcoin pueda replicar esta fase intermedia antes de pasar a la fase 2. Es decir, formar un movimiento correctivo X. No os fijéis en los números, ni en el gráfico, ni en nada. No os pretendo predecir el movimiento, solo la esencia de lo que estamos viendo. Para que Ethereum termine de romper esta fase previa, estos mínimos, acumule y arranque con más fuerza que el gráfico de Bitcoin, que también pasará a su fase 2, a subir, pero siempre por detrás del mercado de altcoins en términos generales. Además, es una estructura que tiene mucho que ver con los halvings, porque si nos fijamos en los halvings, lo que sucede, y ahora pasamos a hablar de este ROI de aquí, de esto de aquí, perdón, esto es determinante también, lo que sucede en los halvings, ¿qué es? Pues es simplemente, voy a quitar el gráfico de Ethereum, simplemente es un proceso correctivo. El gráfico de Bitcoin pasa por delante del halving. Es cierto que el primer halving como tal no fue el más correctivo. Sí que es verdad que el precio de Bitcoin estaba dentro de esta fase o dentro de este triángulo de continuación, porque esto fue una figura de continuación, el impulso, la figura y la continuación, pero dentro de una fase correctiva. Dentro de que esta fase, o sea, dentro de que justamente el primer halving fuera el más impulsivo. ¿Qué sucedió con el segundo halving? Que el precio de Bitcoin pues, no solo estuvo dentro de esa fase también correctiva, sino que desde el momento del halving tuvieron que pasar, vamos a calcularlo, 119 días hasta que el precio rompió, es decir, 17 semanas. Si nos venimos al tercer halving, literalmente lo mismo. ¿Qué pasaba? Fase correctiva. Además, hasta que el precio realmente desde el punto del halving rompió con fuerza y continuó, 22 semanas, 154 días. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que casa una fase correctiva en un proceso de halving. Casa perfectamente porque es como el mercado se ha ido formando. Además, igual no os habéis dado cuenta, pero progresivamente cada vez esa fase ha sido más correctiva. Algo que, fijaros, aquí sí que enlaza perfectamente. Y es que tenemos el ROI o el retorno de todos los ciclos alcistas de Bitcoin posteriores a el anterior mercado bajista. Si los ocultamos todos y nos focalizamos, es decir, los comparamos con el punto actual de mercado, fijaros, ¿qué similitud hay entre el primer ciclo y el segundo y el quinto? Ninguna.
literalmente no hay ninguna similitud. ¿Qué similitud hay entre el segundo y el quinto? Pocas. La primera es que al menos el segundo se acerca a la estructura o a la temporalidad o al timing o al tiempo del quinto. Y que además pasa por esta fase impulsándose, pero pasa por esta fase, porque si analizamos el ROI, justamente en el mismo punto donde estamos ahora, el segundo ciclo fue subiendo, poquito a poco, pero fue subiendo. En el mismo punto en el que estamos ahora, literalmente. ¿Cuál es la similitud entre el tercer ciclo y el quinto? Hombre, bastantes. Aquí ya la similitud es bastante más clara, porque justamente en el mismo punto en el que Bitcoin llegó al máximo, o en el mismo punto en el que Bitcoin llegó a esta zona de aquí de los 49.000 puntos, en este quinto ciclo, lo que sucedió es que el tercer ciclo ya estaba dentro de esa fase correctiva. Con lo cual es bastante más similar. Y vamos a plantarnos al cuarto ciclo, donde aquí ya vemos características y condiciones realmente similares. Fase correctiva número 1, fase correctiva número 1, el precio se levanta, desaceleración por encima de ciertos máximos. Es decir, estamos en una estructura muy similar a la que se estuvo formando durante el mercado alcista número 4. Y lo mejor de todo es que progresivamente nos hemos ido acercando. El ciclo número 1 no tenía nada que ver. El ciclo número 2 se empezaba a asimilar. El ciclo número 3 tenía muchas condiciones idénticas. El ciclo número 4 es prácticamente lo mismo al ciclo número 5. Quiero decir, por otra estructura y por otra vía estamos viendo cómo el proceso correctivo en el que podemos entrar sin ánimo de hablar de cifras, ni de números, ni de nada. Hacer esto es corregir, ¿eh? Y te plantas a 5 de agosto del 2024 en el mismo punto que a 1 de febrero del 2024. Esto también es corregir en tiempo, pero es corregir. El ánimo del vídeo no es marcar una predicción exacta o en cuanto al patrón de lo que vamos a ver. No, es simplemente hablar de las características y condiciones que asemejan lo que estamos viendo a otras temporalidades y a otros ciclos para poder entender que lo más probable dentro de la estructura, la repetición de ciclos y el contexto económico es ver a Bitcoin dentro de un proceso correctivo. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.